produce la sensación de que han sido dos figuras extraordinarias en sus países y en relación a la integración. Que uno ha tenido la verdad que el honor y la fortuna de ser testigo de un momento muy excepcional de nuestra región y de liderazgos verdaderamente excepcionales, y que inevitablemente los extrañamos mucho. Tuve muchas veces referencias de Néstor sobre el afecto, la relación que los unía. Y si tuviera que contar algo que lo expresa, creo que también lo vincularía a un momento muy especial, la muerte de Néstor Kirchner. La presencia de Chávez no fue la presencia de un mandatario de un país que viene a darle las condolencias o a participar de los actos del fallecimiento de un expresidente en ese momento. Era de un amigo entrañable. Por ahora y para siempre, digo desde que te vi, Columba bella, a la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella, que no cambie tu mirada, la misma. Es decir, Hugo era como el hermano, el amigo, el compañero que estaba ahí, muy por encima del protocolo, muy por encima del vínculo, digamos, institucional. Con tu brisa demostrando tus espejos. Allá estábamos sembrando a Néstor Kirchner con el corazón. En la Patagonia estábamos. Es como decir Sabaneta y la sabana y Chávez, ¿ves? Es la cuna de uno. Allá fuimos a sembrar a ese gran patriota que fue Néstor Kirchner. Y lo mismo vi cuando fuimos al funeral de Hugo Chávez. La emoción de Cristina iba mucho más allá que la cuestión del cumplimiento formal de la obligación de un mandatario. Estaba profundamente conmovida y creo que lo dijo incluso, vine a despedir un amigo. Para saber cómo es la soledad tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien. Estos dos tipos sabían que se iban antes y la prisa se la ponían porque el tiempo los corría. Por eso adelantaban los relojes y los adelantaban, los dinamizaban cuando estaban juntos. Eran altamente explosivos, creativos y productivos. Recibimos en ti todo ese aliento surista. ¿Cómo olvidar tu llegada a la presidencia de la gran patria argentina? ¿Cómo olvidar aquellos primeros contactos? ¿Cómo olvidar aquel día que nos conocimos? Tú tomando posesión, Cristina, Fidel y el pueblo de Buenos Aires en la calle, la juventud, Perón, que era Perón como que volvía. Después de la larga noche, como dice Rafael Correa, la larga noche de neoliberal. Al principio, en el 25 de mayo de 2003, que es cuando se conocen, y comienzan los encuentros con Néstor. En ese momento en que él sentía una enorme fragilidad para poder sacar a la Argentina del pozo, él sintió que Hugo se comportó de una manera muy abierta y desinteresada como un amigo de la Argentina. El pueblo argentino está muy agradecido al pueblo venezolano, a vuestro gobierno, querido Hugo, que en los momentos más difíciles, cuando nadie miraba a la Argentina, nosotros tuvimos la actitud solidaria del gobierno del pueblo y del pueblo venezolano, cosa que no olvidaremos nunca. En conjunto eran dos tipos extremadamente alegres. Había una complicidad exquisita, finísima entre ellos. No sé cómo hacían para entenderse, pero una mirada bastaba. Lo interesante o lo más interesante del caso, para mí, es que
eran dos personalidades completamente distintas. Hugo era un hombre tenía una especie de vitalidad, de optimismo hacia la vida formidable, locuaz, extrovertido, buen deportista. Néstor era distinto, además le costaba la exteriorización de sentimientos, ¿no? Sí abrazaba, se hacía, pero digamos, al hablar le costaba. Era un hombre del sur, como él decía, pero se entendieron muy rápidamente. Eran como esos viejos jugadores de truco que se entienden sin hacer señas. Lo que pasa es que tenían señas que eran concepciones similares, no iguales, pero similares. Chávez era un militar y Néstor era extremadamente civil. Y bueno, y al poco tiempo estaba Néstor de presidente, y al poco tiempo una llamada y estaba en el Orinoco. Allá nos fuimos a ver al Orinoco y me dijo: no tengo complejo contigo, no lo tengas conmigo. Antes que se firmara ningún convenio de cooperación, Hugo Chávez pidió conocer el INTI, y en una visita a la Argentina estuvo en la sede central de la institución. Allí se le hizo una exposición sobre qué entendíamos por soberanía tecnológica y por solidaridad tecnológica, que es una figura que creamos a medida de Venezuela. Chávez estaba convencido que uno de los ejes de su política debía ser salir de la dependencia de la importación de alimentos. Cuando Chávez comenzó su gestión, Venezuela producía solamente el 20% de los alimentos que consumía. Y entendió que no era simplemente cuestión de comprar más leche en polvo o más pollos o más carne en la Argentina, sino conseguir en países como Argentina la tecnología para producir su propia leche, su propia carne y sus propios pollos. Nosotros construimos con el hermano y el compañero presidente Chávez el espacio de América del Sur para la construcción de la dignidad de nuestro pueblo. Ellos dos obviamente tenían cada uno su enorme personalidad, su estilo, su carisma, su impronta, pero en el espacio suramericano lo que hicieron juntos, aún en disidencia, lo hicieron porque se encontraron. Chávez no hubiera sido el Chávez que vimos si no se hubiera cruzado con Néstor Kirchner. Y tampoco Néstor hubiera sido lo que fue en el espacio suramericano, reitero, no en sus países, en la tarea de la construcción suramericana. Fueron lo que fueron porque chocaron esos dos planetas. Y un tercero que habría que tener en cuenta, porque eran los tres mosqueteros. El otro es Lula. Bajo la piel. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! ¡Escuchemos a Bush! ¡Viva Diego! ¡Viva Maradona! ¡Viva el pueblo! El Alca. Nunca podremos olvidar, Cristina, allá en Mar del Plata, la cumbre de las Américas, y la excelente dirección que hizo de aquella cumbre Néstor Kirchner. Recuerdo cuando Néstor, en un gesto que aplaudimos mucho, porque nos representó la dignidad de nuestro pueblo, le dijo a Caballero Bush, ahí en su cara le dijo: no nos vengan aquí a patotear. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Ponle ahí otra vez el bichito aquí. Hay nervios en algunos, mira. Yo eso no lo había visto, porque yo estaba por allá, me pusieron allá en las gradas, ¿no? Los bleachers. Bueno, más claro no canta un gallo, compadre.
La relación fue una relación que se fue construyendo a partir de una identificación de objetivos que, en primer lugar, tenían que ver con la vocación compartida de construir espacios comunes libres de los tutelajes que hasta ese momento toda la región habían tenido. Esa confluencia que se da entre Néstor y Chávez, sumado también, no hay que olvidarse, también a la llegada de Lula en ese 1 de enero del 2003, es lo que empieza a cambiar en la región y que después Correa leía como un cambio de época y no una época de cambios. Estados Unidos prevé que se le viene encima otra gran crisis y trata de paliarla apoderándose totalmente, sin ninguna restricción, del mercado común latinoamericano y oponiéndose a esa política de unidad. Y el proceso es el proyecto del ALCA. El proyecto del ALCA que hace Estados Unidos tiene ese objetivo y es comprendido claramente por Chávez y por Kirchner y por Lula de que hay que evitarlo. Se opuso Néstor, muy decidido, se opuso Lula, muy firme, y obviamente se oponía a Hugo, que ya venía oponiéndose desde antes. Y yo creo que un momento muy clave, por supuesto es noviembre cuando es la cumbre, pero es en septiembre en Naciones Unidas, porque en septiembre en Naciones Unidas Néstor se reúne con Lula, se reúne con Hugo, y ahí él les dice que nosotros no vamos a apoyar ninguna mención positiva a avanzar en el ALCA, porque eso no nos conviene. Y dijo textualmente, yo no voy a hacer nada que pueda perjudicar al pueblo y no voy a hacer nada que me pueda recriminar la historia. Y esas jornadas fueron muy decisivas, porque en realidad en la cumbre, como diríamos los futboleros, Néstor y Hugo jugaron de memoria, ¿no? Bush tenía un horario en el que se tenía que ir, y entonces la estrategia que entre ellos habían acordado era que la reunión se alargara lo más posible, y el método era darle la palabra a Chávez, y entonces Chávez, que no era corto en sus alocuciones, cada vez que intervenía por un buen rato, y seguía la ronda, y otra vez cuando la cosa empezaba a ponerse pesada, quien le volvía a dar la palabra a Chávez, y así llegó el momento en que efectivamente Bush se tuvo que ir. Eso a mí me lo contó Néstor. Y esa fue la estrategia, y con eso trabajamos con Venezuela, con Brasil y con los otros países del Mercosur, porque la verdad es que Paraguay de Duarte Frutos y el Uruguay de Tabaré apoyaron y se mantuvieron firmes. Y fuimos en la cumbre 5 de los 34 los países que nos opusimos. Los pueblos de la región, ante la mirada atónita y el gesto de no comprender lo que estaba pasando de Bush, le dicen que no están dispuestos a avanzar en lo que el imperio proponía, en el Tratado de Libre Comercio. Todo el tema de la Cumbre de las Américas y del debate sobre el ALCA fue muy importante para consolidar una relación personal entre Néstor y Hugo, y después para avanzar en un proceso que fue mirar hacia el sur, que trae el proceso bolivariano y que traía básicamente Hugo, ¿no? Y en particular la revalorización o el acercamiento hacia el Mercosur. Hugo Chávez siempre decía, fuimos los tres mosqueteros, refiriéndose risueñamente, pero al mismo tiempo recordando ese magno hecho histórico entre Kirchner, Lula y él. Fuimos acompañando una militancia popular en la contracumbre que se hacía de esa cumbre de las Américas, y terminamos siendo partícipes de un giro en la historia de nuestros pueblos.